Estimada audiencia, es un placer saludarles. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Perfecto, muchas gracias. Saúl López, la mano levantada. Vale, perfecto. Entonces, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy, donde les voy a acompañar en el proceso de orientación del módulo 3. Perdón, es un módulo que se denomina Mecanismos de Protección y Garantía de los Derechos Humanos. Mi nombre es Edward Perdomo. Yo soy especialista, soy abogado, especialista en derechos humanos y defensa ante sistemas internacionales de protección. Tengo una maestría en estudios avanzados en terrorismo, análisis y estrategias. Soy defensor de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy docente universitario hace poco más de 12 años en las áreas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y el día de hoy les acompañaré en el desarrollo del módulo 3. Lo primero que vamos a hacer es dar un contexto de lo que será el módulo, cada uno de los temas, y luego sí vamos a desarrollar el tema que se programó para el día de hoy. Entonces, lo primero que quiero aclararles es que el resultado de aprendizaje que tiene este contenido, perdón, este módulo es el de identificar las principales estrategias de protección y seguridad dirigidas a defensores de derechos humanos y líderes sociales, aplicándolas al análisis de contextos de riesgo con criterios de pertinencia, coherencia y enfoque de derechos humanos. En ese orden de ideas, el primero de los elementos que integran este módulo se denomina mecanismos de prevención, protección y seguridad. ¿Qué son estos mecanismos? Pues son los primeros instrumentos a los que puede acudir un ciudadano, usualmente a través de las acciones judiciales constitucionales, como la acción de tutela y el derecho de petición, que son, digamos, los instrumentos constitucionales más conocidos. Dentro de este tema se manejarán dos subtemas que son el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde encontramos todos los instrumentos jurídicos que han sido creados con el fin de articular a las entidades y las instancias del orden nacional y territorial para coordinar sus acciones y que esas acciones se enfoquen en promover el respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario. El segundo subtema son los mecanismos de alerta temprana y prevención, que estos mecanismos pues son todos los sistemas integrales que se tienen, técnicos, institucionales y comunitarios, que se han diseñado con la finalidad de identificar, monitorear y comunicar peligros inminentes antes de que estos ocurran, lo que permite que los actores públicos, privados y la misma población civil puedan tomar las medidas oportunas para que se reduzca el riesgo, salvaguarden su vida y protejan los bienes. Este es el primer tema dentro del módulo. El segundo tema se denomina autoprotección y rutas de protección. Este, este tema hace referencia al conjunto de medidas que son preventivas y acciones individuales o familiares que pretenden la reducción de los riesgos. Y de la mano con esa reducción de los riesgos se genere una protección a la propia seguridad. ¿Correcto? ¿Eso qué implica? Que esta ruta de protección es la articulación que se presenta entre los ciudadanos y las entidades del Estado para gestionar la seguridad ante amenazas.
¿correcto? Ahora, los subtemas que se van a manejar en este tema se denominan los conceptos básicos del riesgo y análisis de vulnerabilidades. ¿Esto a qué hace referencia? Pues primero implica la identificación de las debilidades que nosotros denominamos vulnerabilidades que pueden ser explotadas por agentes externos o internos. ¿Por medio de qué? De las amenazas. ¿Y esto qué es lo que ocurre? ¿Esto qué es lo que conlleva, perdón? A que se genere unas pérdidas potenciales que se denominan riesgo, ¿correcto? Entonces, lo que se desarrolla en este punto es el análisis de la evaluación de probabilidad o impacto que puedan tener ciertos eventos peligrosos que permiten la implementación de ciertas medidas. Ahí es donde vamos a poder desarrollar un trabajo muy importante con el ejercicio para los defensores y defensoras de derechos humanos. Lo planteo de esta manera porque en la normatividad internacional, todos los pronunciamientos de organismos internacionales donde están las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y los diferentes comités de derechos humanos se denominan de esa manera, defensores y defensoras de derechos humanos, ¿correcto? Ahora, un punto muy importante que vamos a tener en este tema se denominan las medidas de autoprotección individual, colectiva y con enfoque diferencial, ¿correcto? Dentro de esas medidas, ¿a qué hacemos referencia? A que las personas y comunidades deben adoptar, deben gestionar el riesgo para proteger su vida, integridad y seguridad. Entonces, lo que se busca con esto es que se pueda mitigar las amenazas y reducir las vulnerabilidades. Cuando nosotros mitigamos las amenazas y reducimos las vulnerabilidades, eso conlleva a que se fortalezca la capacidad de respuesta ante situaciones peligrosas. Entonces, esas medidas de autoprotección individual, colectiva y con enfoque diferencial van a ser claves para el ejercicio de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. El último módulo, perdón, el último subtema que se tiene dentro de este tema se denominan rutas institucionales de protección, otro elemento también clave dentro del proceso, porque estas rutas institucionales son el conjunto de acciones, protocolos y mecanismos que están articulados con el Estado que pretenden la salvaguarda de la vida, la integridad y los derechos de las personas o grupos de personas que se encuentren en situación de riesgo, vulnerabilidad o además que sean víctimas de la violencia. ¿Correcto? Estas rutas lo que permiten es que el Estado o las entidades del Estado tengan una respuesta que sea integral y oportuna desde la denuncia hasta la protección efectiva que se dé por parte de la institución. El otro de los temas se denomina mecanismos para la protección y garantía de los derechos humanos. ¿Estos mecanismos qué son? Pues básicamente son las herramientas jurídicas que están protegidas constitucionalmente, que han sido reconocidas internacionalmente y que permiten a los ciudadanos que lleven a cabo una defensa de sus derechos fundamentales. ¿Y defensa ante qué? Ante abusos, amenazas o violaciones por parte del Estado o particulares, ¿correcto? Lo que se pretende con estos mecanismos es que se pueda prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones resultantes de esas actuaciones del Estado por medio de sus agentes o de particulares que desarrollen funciones del Estado. Ahí tendremos los mecanismos internacionales como un subtema y unos mecanismos judiciales internos de garantía. Dentro de los mecanismos internacionales, pues hacemos referencia a los tratados, a los procedimientos que se han creado por la comunidad internacional, especialmente hablaríamos de las Naciones Unidas y en temas regionales de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para vigilar, promover
y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando las herramientas jurídicas del Estado no son suficientes, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta que los organismos internacionales o estos instrumentos internacionales actúan de manera subsidiaria y complementaria. Siempre debe ser el Estado quien actúe de manera principal, pero cuando el Estado está en incapacidad de hacerlo o simplemente no quiere hacerlo, es que estos mecanismos internacionales de protección empiezan a desarrollar, empiezan a funcionar y empiezan a actuar. ¿Correcto? Como mecanismos judiciales internos de garantía, tenemos todas las acciones, recursos y herramientas legales que tiene o con las que cuenta el sistema judicial interno para proteger, defender y restituir los derechos fundamentales que se encuentran consagrados tanto en la Constitución política como en los instrumentos internacionales que ha ratificado el Estado. Porque debemos aclarar que para que estos instrumentos internacionales puedan ser aplicados dentro del territorio de un Estado, estos instrumentos tienen que haber sido ratificados. Y el último de los temas que se van a tratar se llama promoción del respeto y la garantía de la labor de los líderes y defensores de derechos humanos. Así se denominó en el módulo que ustedes ya se les hizo entrega, que ustedes tienen conocimiento y el cual fue enviado por el PNUD. Dentro de este tema vamos a manejar lo que es el marco conceptual y normativo. La idea es primero conocer a qué vamos a referirnos en el desarrollo del módulo. Luego unas estrategias de promoción del respeto y por último unas garantías para el ejercicio de su labor, que básicamente ese es el tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Ese es el tema sobre el cual vamos nosotros a trabajar. ¿Correcto? Entonces, dando inicio al desarrollo del tema de la promoción del respeto y garantía, tenemos que primero entender, Sebastián, así aparece dentro del mismo módulo. De hecho, la pantalla que yo les estoy compartiendo en este momento, su merced se puede dar cuenta, ahí aparece cada uno de los módulos. Tema uno, mecanismos de protección. Tema 2, autoprotección y rutas de protección. Tema 3, promoción del respeto y la garantía. Y el tema 4, mecanismos para la protección y garantía de los derechos humanos, que es todo lo que yo les acabo de mencionar a ustedes desde cada uno de estos temas y subtemas. Y les indiqué que vamos a trabajar hoy el tema de la promoción del respeto y la garantía de la labor de los líderes y defensores de derechos humanos. Entonces, tal cual como se los estoy mencionando, Sebastián, ahí así aparece dentro del módulo. Entonces, lo primero para entrar en materia de el marco conceptual y normativo, tenemos que entender nosotros dos preguntas. La primera de ellas, ¿quién es un líder o defensor de derechos humanos y cuáles son las normas que protegen el desarrollo de su labor? Y una segunda pregunta que es, ¿quién se encarga de evitar que los derechos de estos líderes y defensores sean vulnerados? En ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a hacer es primero determinar o mejor, plantear la definición de defensor de derechos humanos, ¿correcto? En ese orden de ideas, un defensor de derechos humanos, según lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, es un individuo o grupo de individuos que actúan con la intención de promover, proteger o luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos, ¿correcto? Hay que tener en cuenta, gracias Daniel, sí, se aclara que finalizada la clase ya queda habilitado el módulo para que ustedes puedan navegar en todo el contenido. Correcto. Entonces les decía, eso es un defensor de derechos humanos para los organismos internacionales, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en este punto?
¿Quiénes pueden ser entonces defensores de derechos humanos? ¿Quiénes podrían ser considerados por la normativa, tanto interna como internacional, como un defensor de derechos humanos? Eso también lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y qué nos dice a nosotros la Organización de las Naciones Unidas? ¿Quiénes pueden ser? Primero, activistas sociales y políticos. ¿Quiénes más? Líderes. ¿Líderes qué? Ambientales, campesinos, comunales, comunitarios, culturales, sindicales, afrocolombianos, indígenas, de población LGTBIQ+, de mujeres, de víctimas, de restitución de tierras, de desplazados, de juventud e infancia, de salud, entre otros. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona o grupo de personas que esté desarrollando una labor orientada a la protección de otro grupo de personas, inmediatamente se considera un líder y al ser considerado un líder, inmediatamente se transforma en un defensor de derechos humanos, según la definición establecida por la Organización de las Naciones Unidas. Además de eso, ¿qué tenemos? Los servidores públicos. ¿Qué otros tenemos? Los periodistas, ¿quiénes más? Los abogados y por último, cualquier otra persona cuya actividad ha sido reconocida por una colectividad y que contribuye a la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. Aquí en este punto me parece importante hacerles una claridad que quizás conceptualmente para nosotros no es fácil de entender. ¿Y qué significa eso? Que los derechos humanos, desde su concepción internacional, pueden ser violados única y exclusivamente por los estados. Y aquí que aclaramos que para ser responsable un estado, lo que nosotros debemos hacer es que se actúe por intermedio de sus agentes. ¿Qué significa eso? Que quien puede violar los derechos humanos dentro de un Estado es el actuar de los agentes que representan a esos estados. Además de eso, también se presenta una violación a los derechos humanos cuando el Estado, por medio de su aquiescencia, que esa aquiescencia significa participación, ayuda o facilitación, permite que se presente la violación a un derecho humano. En esas situaciones se puede establecer la responsabilidad del Estado por la violación de un derecho humano. En este caso hablaríamos de los derechos humanos o de los derechos, mejor, de los defensores de derechos humanos. ¿Correcto? Entonces es importante hacer esa claridad. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros nos vayamos a encontrar con un instrumento internacional de protección, ese instrumento ofrece unas garantías que deben ser reconocidas por los estados, ¿correcto? Es decir, se reconoce una pregunta de Marinela Agudelo, es decir, se reconoce como una violación a los derechos humanos cuando el actor es el Estado. Sí, acabo de mencionar eso, Marinela, y de igual manera cuando el Estado por medio de aquiescencia, es decir, facilitación, ayuda o participación, en este caso podríamos decirlo como por acción u omisión, permite que se dé la violación a un derecho humano. En ese momento se genera la responsabilidad del Estado. De hecho, podemos tener en cuenta nosotros como la Corte Interamericana, como un organismo internacional, ha condenado al Estado. Ahora, en cuanto a los grupos al margen de la ley, claro, ellos cometen violaciones, pero esas violaciones se denominan infracciones al derecho internacional humanitario. Recuerden que cuando estos grupos al margen de la ley han actuado y el Estado, teniendo la obligación de impedir que esto ocurra, no lo ha hecho, se genera también una violación de derechos humanos. Pero con base en el ejemplo que les acabo de mencionar, un grupo armado al margen de la ley no podrá ser condenado a nivel internacional por un cuerpo colegiado, o mejor,
por una corte internacional, como en este caso sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos sistemas de protección de derechos humanos se han diseñado para determinar la responsabilidad de los estados, no a título personal. La única corte o el único tribunal internacional que puede condenar a las personas se denomina la Corte Penal Internacional y ellos funcionan con un instrumento base que se denomina el Estatuto de Roma o Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde encontramos delitos como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y en la actualidad el crimen de agresión, que es algo que se incluyó en los últimos años dentro del Estatuto de Roma. Leo una pregunta, siendo un gobernador en ejercicio y hace acuerdos con grupos armados en el territorio, ¿también se constituye? Claro que sí, porque recuerden que el gobernador está actuando en representación del Estado. Por lo tanto, todas las actuaciones que se hayan desarrollado se consideran como violaciones a los derechos humanos. De hecho, en este momento el proceso de justicia transicional que se está desarrollando en Colombia, por medio de, pues hay tres instituciones dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que son la Comisión de la Verdad, que ya finalizó sus funciones en el año 2023. Está la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que todavía está operando, y la Jurisdicción Especial para la Paz, que ese es el mecanismo judicial, digámoslo así, de la justicia transicional, y lo que ellos llevan a cabo son las investigaciones frente a las violaciones a derechos que se presentaron en el marco del conflicto armado interno. ¿Correcto? Lo que pasó en el Cauca el día 25 de abril es un hecho de... ok, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, no tengo claridad frente a lo que ocurrió exactamente ese día. No sé si de pronto me esté haciendo referencia al cilindro bomba que fue lanzado. En ese caso, digamos que sí hay una violación a derechos, eso está claro, pero lo que ocurre es que nosotros no podríamos acudir ante instancias internacionales por estos hechos. ¿Por qué no podríamos hacerlos? Porque, pues, como ustedes bien saben, fue una situación que fue atribuida a un grupo al margen de la ley. ¿Correcto? Entonces, exacto. En ese caso, estaríamos hablando nosotros de que es la Corte Penal Internacional quien tendría que entrar a determinarlo como un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué no podríamos hablar nosotros de un crimen de guerra? Porque en este caso, recordemos nosotros que gran parte de las actuaciones, y aquí quiero hacer un paréntesis para hacerle una claridad, Colombia ha vivido una guerra por muchas décadas, ¿correcto? Pero hasta tanto el Estado no aceptara la existencia de un conflicto armado, todas las normas internacionales que regulan el derecho internacional humanitario no podrían ser aplicables. Y recordemos que en Colombia, tan solo a partir del año 2012, el presidente Juan Manuel Santos Calderón decidió declarar el conflicto armado interno para iniciar un proceso de negociación con la guerrilla de las FARC. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las situaciones que ocurrieron en Colombia previo al año 2012 eran confrontaciones internas que deberían ser investigadas y sancionadas conforme al derecho interno. No podríamos aplicar el derecho internacional. Entonces, muchos de los hechos que nosotros podríamos llegar a considerar como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que ocurrieron antes del año 2012, no podemos enmarcarlos dentro de eso. Ahora, sumemos otra cosa aquí dentro de este paréntesis para no desviarnos mucho del tema. Esos crímenes de guerra, esos crímenes de lesa humanidad y ese genocidio es investigado por la Corte Penal Internacional, que se basa en un instrumento que se llama el Estatuto de Roma. Y Colombia, aunque hace parte del Estatuto de Roma, decidió presentar unas reservas. ¿Qué significa estas reservas? De una manera muy fácil de entender, es como si le dijera yo a ellos, acepto su competencia, pero durante el tiempo que yo le voy a decir, usted no va a poder investigarme, que fue lo que ocurrió acá en Colombia. Y esa reserva se dio por 7 años, que es entre el año 2002 y el año 2009.
Quiere decir que lo que haya ocurrido en Colombia durante el año 2002 al año 2009 tiene una reserva para la Corte Penal Internacional y se supone ellos no tendrían competencia para poder investigar y sancionar al Estado por los hechos que ocurrieron en este periodo de tiempo. ¿Correcto? Entonces, para que vayamos avanzando, poder avanzar en la temática, debo indicarles que el segundo punto que nosotros vamos a desarrollar se denominan los instrumentos, Sheila, que engañaron a la corte con la falta paz, entiendo, falsa paz, cubriendo a los criminales. Bueno, digamos que eso ya es una conceptualización muy personal, Sheila. Digamos que es punto de vista totalmente respetable. Hay unas situaciones que se desarrollan, digamos que hay que entender que cuando estamos en un proceso de justicia transicional, que es una transición de la guerra a la paz o de una dictadura a una democracia, siempre hay situaciones que se tienen que asumir por parte del Estado y por parte de los grupos al margen de la ley. Quizás la mejor manera de entenderlo es que si yo soy un grupo al margen de la ley, que tengo las armas, tengo el poder de las armas, que trabajo o que tengo influencia en un territorio determinado y que el Estado no ha podido, digamos que sacarme del ordenamiento jurídico o de la cuestión social del Estado, pues yo también tengo que asumirlo y no espero que simplemente voy a entregar las armas, voy a someterme a la justicia sin que el Estado vaya también a sacrificar algo. Y dentro de ese sacrificio del Estado, pues el Estado lo que pretende es pensar en las víctimas, ¿cierto? Y al pensar en las víctimas, nosotros ¿de qué hablamos? De verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que esa es la funcionalidad de la JEP. Entonces, digamos que esos puntos de vista, pues son respetables claramente, son personales, pero pues la idea es poder entender el trasfondo que tiene la justicia transicional, cómo está actuando la justicia transicional, cuáles son las medidas reparativas que se están dando por la JEP. Y recordemos que la ventaja que tiene la JEP, que de hecho es ejemplo a nivel internacional, no es tener en el centro a los victimarios, sino a las víctimas, ¿correcto? Las víctimas son el centro del proceso, por eso el proceso se llama de justicia restaurativa. Todos los demás procesos que ustedes puedan conocer, que se desarrollen aquí en Colombia, que ustedes hayan podido escuchar, sobre todo en el área penal, son procesos de justicia retributiva, donde lo único que nos importa a nosotros es imponer una pena al victimario sin importarnos la víctima. De hecho, la víctima no participa casi en el proceso. Mientras que en el proceso de justicia restaurativa, que es el proceso de la justicia transicional, la víctima es el centro. Lo que a nosotros nos importa es que la víctima pueda conocer la verdad y pueda acceder a la justicia. Entonces, esa es la tarea que tiene la JEP. De hecho, la JEP, desde su construcción, se pensó en una duración de 15 años con la posibilidad de 5 años más. Y de esos 15 años ya lleva 8 en funcionamiento, es decir, le quedan 7 años y después de esos 7 años solicitar al Estado la autorización para funcionar otros 5 años más. Digamos que no es un trabajo fácil que se está desarrollando por parte de la JEP, pero es un proceso que se va avanzando poco a poco y pues poco a poco vamos viendo nosotros los resultados, pero sobre todo los resultados se ven es en la verdad que se les otorga a las víctimas, que las víctimas puedan conocer la verdad de lo ocurrido y que puedan confrontar a ese victimario frente a los hechos victimizantes de los cuales, pues, ellos, o los hechos victimizantes que ellos sufrieron, ya sea de manera directa o como familiares de las víctimas. Dentro de los instrumentos internacionales de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿correcto? Entonces vamos a analizar cada uno de ellos, cuál es el aporte que tienen cada uno de ellos y cómo nosotros podemos acudir a ellos, ¿correcto? Entonces, primero, ¿qué hay que entender? ¿Qué hay que saber?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento que nace finalizada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estaríamos hablando de que finaliza la Guerra Mundial en 1948 y ese mismo año, el 10 de diciembre, nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De hecho, el 10 de diciembre se celebra aquí en Colombia el Día de las Víctimas y el Día de los Derechos Humanos precisamente por esa situación. Este instrumento internacional reconocido por todos los estados tiene una sola falencia. ¿Y cuál es esa falencia? Que no tiene la capacidad de imponer sanciones, es decir, no es coercitiva, no puede obligar a un estado que cumpla con el contenido. Entonces, esta declaración, lo que nosotros podemos hacer es conocer su contenido y aplicar su contenido y pretender que los estados obviamente también cumplan con ese contenido. De hecho, el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, perdón, y deben comportarse de manera fraternal los unos con los otros. Ahí lo que se hace que es con base en ese primer artículo, es desarrollar el concepto de fraternidad, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de fraternidad, lo que decimos es que es ese esfuerzo para que sea respetada, protegida y garantizada la juridicidad, perdón, de los integrantes de la comunidad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que actuar no pensando solo en nosotros, sino en todo el contexto, en toda la población que nos rodea a nosotros. Rodolfo, tienes razón, qué pena, corrijo. El 10 de abril es el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, ¿correcto? Entonces, qué nos ha dicho nosotros las Naciones Unidas en relación con con los defensores y defensoras de derechos humanos? Nos ha dicho que ellos son las primeras víctimas de violaciones de los derechos humanos, violaciones que han sido perpetradas o cometidas por servidores públicos, ¿correcto? Y que esos servidores públicos actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades. Quiere decir que ya se entiende entonces que los defensores de derechos humanos, dentro de ese papel significativo que desarrollan en materia de protección, han sido consideradas como las principales víctimas de las actuaciones del Estado y de los agentes del Estado con la aquiescencia del mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Entender que la labor de esos defensores de derechos humanos contribuyen de una manera eficaz a que no se violen los derechos humanos, están siendo de una manera masiva, sistemática y generalizada atacados por parte del Estado. ¿Eso qué significa? Que el Estado tiene que brindar las garantías jurídicas requeridas para que se pueda trabajar con libertad y con seguridad, sin que tengan que verse expuestos a amenazas, hostigamientos o persecuciones. Sheila, pero el Estado no da las garantías, pues no cumple, como no, el mandato internacional. Precisamente, Sheila, la idea de este diplomado es que ustedes puedan conocer cuáles son los instrumentos jurídicos a los que ustedes van a poder acceder para que tengan unas medidas de protección y haya unas garantías de seguridad. Andrés, buenas noches. Cuando el Estado incumple la protección a los derechos, a los defensores de derechos humanos, ¿qué mecanismos pueden utilizarse? Ya vamos para allá, Andrés. Vamos a ir avanzando poco a poco en esa materia. De hecho, el cierre de la clase de hoy vamos a tener con la ruta de protección que se tiene en cuanto a la Unidad Nacional de Protección como institución encargada de ese proceso, ¿correcto? Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco.
Bueno, continuamos entonces. Les decía yo que las Naciones Unidas, dentro de esa Declaración de Derechos Humanos, también nos ha establecido a nosotros otras herramientas u otros elementos. Eso están dentro de los artículos que igual ustedes van a encontrar al finalizar la clase ya dentro del módulo, toda esta información detallada para que puedan acceder. Los artículos 19, 20 y 28 de la Declaración Universal que nos dice a nosotros el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica y el derecho al establecimiento de un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración Universal se hagan plenamente efectivos. ¿Correcto? Arley Coronado, esta es mi primera clase, no sé si hubo otras clases, en el caso que sí, quisiera ver las anteriores. Arley, dentro de el módulo, usted ya puede ingresar a las demás clases. Todas las clases están grabadas, las ayudas aparecen ahí, usted ya puede acceder a ellas, puede ir presentando los respectivos cuestionarios, puede ir desarrollándolos y puede ir avanzando clase a clase. Ya esta es la tercera, las otras dos ya están cargadas en la misma plataforma, ¿correcto? Igual, en este momento de parte de el ingeniero, se les va a enviar a ustedes de parte de soporte técnico, se les va a ir ustedes tienen el correo, pueden acceder al correo y ahí ellos les van solucionando cualquier duda que se les presente en cuanto al acceso. Pero las clases ya están grabadas y ustedes pueden acceder sin ningún problema a ellas, ¿correcto? Entonces, continuando, el otro de los instrumentos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto internacional tiene una característica que debemos nosotros aclarar y es que él reconoce y garantiza. Vean ustedes que dentro de la Declaración Universal es solo se proclamaba, es decir, no se está generando una obligación para los estados. Cuando nosotros ya hablamos del pacto, es algo que se acuerda entre un grupo de estados. Ahí ya se presenta un reconocimiento y garantía de que, ahí volvemos otra vez a hacer mención a derechos, y nos habla del derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica y libre asociación. ¿Correcto? En ese orden de ideas, este pacto ya tiene un desarrollo mayor al contenido que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero siempre enfocada en un grupo de derechos. Una pregunta, como no somos políticos, a nosotros líderes sociales y ambientales, perdón, casi no nos dan protección. La protección requerida, 31 chaleco y cualquier cosa esté comunicado con el cuadrante. Correcto, digamos que eso es algo que también vamos a analizar al final de la clase. Dentro de estas medidas de protección que tiene la UNP, ellos tienen unos protocolos y los protocolos permiten determinar el riesgo que se tiene. Dependiendo del riesgo es ordinario, extraordinario o extremo. Y dependiendo cada una de estas calificaciones, asimismo son las medidas que se otorgan. Digamos que en el riesgo extraordinario, de hecho yo estuve dentro de ese riesgo extraordinario, se entregan con medidas de protección un chaleco, un medio de comunicación, un transporte, digámoslo así, como un apoyo para transporte y una persona que pueda como llevar a cabo estas actividades. Pero sí, cuando ya es el riesgo extremo, sí se brindan otro tipo de garantías. Lo importante es ahí poder establecer dentro del requerimiento, que vamos a ver cómo se hace, cuáles son las situaciones o condiciones que permitan establecer si su riesgo es extraordinario o extremo. Y ya con base en eso, sí o sí, las garantías de protección se tienen que dar conforme a lo establecido normativamente. ¿Correcto? Continuamos. No, Aurora, créame que hay muchas más garantías de protección dependiendo la condición de amenaza. Yo tuve un riesgo extraordinario, por eso fue que recibí esas medidas. Pero cuando el riesgo es extremo, ya son muchas más medidas, ya entregan vehículos, ya entregan escoltas, ya son situaciones totalmente diferentes. ¿Correcto? Eh, los derechos humanos influyen bastante en la criminalística por respeto a la dignidad humana. Claro, de hecho, la dignidad humana es el centro de todo. Asimismo lo establece la Constitución política. Nuestra Constitución gira en torno a la dignidad humana de nosotros como ciudadanos.
Pasando a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ya es un instrumento mucho más coercitivo. De hecho, la Convención Americana es la razón por la cual el Estado colombiano ha sido condenado. ¿Correcto? Casos emblemáticos que ustedes han conocido, o asumo yo que se puede haber escuchado, está el caso de Mapiripán versus Colombia, está el caso de la Unión Patriótica versus Colombia, casos que son muy reconocidos por las violaciones sistemáticas y generalizadas que se dieron. Hay un caso que se denomina Rodríguez Vera y otro versus Colombia, pero ese es el caso de la retoma del Palacio de Justicia, también muy conocido a nivel Colombia, por lo que se desarrolló. Otros casos como Ituango, donde están las masacres del Aro y la Granja, el caso de Pueblo Bello y bueno, otros casos más donde la Corte Interamericana ha condenado al Estado por el contenido de la convención, es decir, los derechos que este instrumento internacional muy importante para Colombia establece. ¿Y qué derechos podría decirle yo a ustedes dentro de todos? Porque todos nos protegen, pero los específicos en relación con la protección a los defensores y defensoras de derechos humanos son los artículos 13, 14, 15 y 16. ¿Qué establecen ellos? El derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de rectificación o respuesta, el derecho a la libertad de reunión y el derecho a las libertades de asociación. Esos como derechos enfocados a lo que tiene que ver con los defensores y defensoras de derechos humanos. Pero quizás los más importantes para mí son los artículos 8 y 25 de la Convención, que ellos nos establecen a nosotros las garantías judiciales y la protección judicial. Es decir, que las herramientas jurídicas, los procesos que tenga un Estado para que ustedes puedan ser protegidos en sus derechos, tienen que ser unas herramientas jurídicas que sean adecuadas y efectivas, no simplemente, de hecho, como nos lo sacaba la pregunta que nos acaban de formular en cuanto a la Unidad Nacional de Protección, pues hay que recordar que la Unidad Nacional de Protección actúa bajo unas normas y esas normas tienen que ser adecuadas y efectivas. Si un defensor de derechos humanos está corriendo riesgo su vida, su seguridad, su integridad familiar, su integridad personal, deben sí o sí garantizarse estos derechos. De lo contrario, se estaría actuando en contra del contenido de la convención, lo que habilitaría entonces para que una persona, un ciudadano, cualquier ciudadano que sea, mucho más si es un defensor o defensora de derechos humanos, actúe ante el sistema interamericano por medio de dos procesos, ya sea con una solicitud de medidas cautelares o con un proceso que vaya mucho más allá y encuentre la responsabilidad del Estado para posteriormente ser condenado. Carmelo nos pregunta, me gustaría saber quién establece, perdón, el título de líder social. Espero no herir susceptibilidades, solo quiero saber para no quedar en la ignorancia. Tranquilo, acabamos de mencionar, de hecho, fue lo primero que se mencionó dentro del desarrollo de la clase. Y lo que decimos es que es un individuo o grupo de individuos que actúan para promover, proteger o luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ojo, por medios pacíficos. Quiere decir que si su merced dentro de su comunidad actúa como un líder en cuanto a eso que yo les acabo de mencionar, que pretende la promoción, protección o la lucha por la protección y realización de los derechos de las demás personas, inmediatamente se tiene que considerar con base en, en, en lo que ha planteado las Naciones Unidas como un defensor de derechos humanos o como un líder social para el Estado. ¿Correcto? Bueno, continuamos. El otro instrumento es ya mucho más específico, creado también por la Organización de las Naciones Unidas, que se denomina la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos. En este instrumento se establece de manera específica unas disposiciones en materia de protección de los defensores de derechos humanos. Cuando hablamos nosotros de la protección específica a ellos es porque lo que se pretende o lo que se procura es la protección a formar asociaciones, a reunirse, a manifestarse, a denunciar y a obtener una protección eficaz. Ojo con eso, para que lo tengamos en cuenta.
las personas que me han dicho que actúan como defensores de derechos humanos y que el Estado o la Unidad Nacional de Protección no les ha brindado las medidas necesarias o las medidas requeridas, hay instrumentos internacionales que protegen la labor que ustedes están desarrollando y son instrumentos internacionales que obligan al Estado colombiano a desarrollar cierto tipo de procesos. Como les digo, específicamente se tiene la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, ¿correcto? Entonces, para que tengamos en cuenta, hay instrumentos internacionales que se enfocan específicamente a eso. El victimario que vulnera derechos humanos puede gozar del derecho a la libertad de opinión y si es así, ¿hasta qué punto afectaría este el derecho de las víctimas? Digamos que el derecho de opinión recae en todas las personas. La única manera de que usted pueda tener la restricción de ciertos derechos, en este caso podrían ser derechos civiles, derechos políticos, es un juez por medio de una sentencia, un juez penal por medio de una sentencia. Y miren que con base en eso aprovecho para hacer un paréntesis y quizás permitir entender un caso que se presentó ante el sistema interamericano. Caso Petro Urrego versus Colombia. Quizás ustedes lo conocen, el señor Petro es el actual presidente de la República. Resulta que él fue investigado y sancionado por la Procuraduría General de la Nación. Y la Procuraduría General de la Nación le impuso dentro de las sanciones una restricción a los derechos políticos, ¿correcto? Y lo que hizo el ciudadano Petro Urrego fue acudir a la Corte Interamericana porque en la Convención Americana, que les decía yo hace un rato, ese es para mí el instrumento más importante en materia de protección a derechos humanos que se aplica acá en Colombia. Ese instrumento dentro del artículo 23, párrafo segundo, establece que solo un juez penal tiene la facultad de imponer sanciones de restricciones a derechos. Y esa fue la razón por la cual el Estado colombiano fue condenado, tuvo que restituir al señor Petro Urrego, que en ese momento era alcalde mayor de Bogotá, tuvo que restituirlo al cargo y tuvo que indicarle al Estado, ojo, que ustedes se obligan con este instrumento, pero dentro de su misma normativa tiene unos instrumentos que van en contra de él. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que se haga una adaptación normativa para que el efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos se pueda ver mermado por una actuación del Estado. Entonces, condenan a Colombia porque dentro de su normativa se estaba actuando en contra de la Convención. Entonces, vean ustedes que estos instrumentos internacionales de protección son claves y estos instrumentos internacionales también pueden ser exigidos por cualquier persona o grupo de personas. Tengan eso muy en cuenta. Ya más adelante en el desarrollo de los módulos, ustedes van a conocer cómo es la manera de poder acceder a estos instrumentos, ¿correcto? Sheila, ya en un instante vamos a ver esa parte del proceso, ¿correcto? Otro de los instrumentos. No es incoherente que se condene al Estado por no defender los derechos humanos, pero que al mismo tiempo se hagan los de la vista gorda con los grupos criminales siendo personas, caso El Salvador. Harry, ¿qué es lo que ocurre? Desafortunadamente, los estados tienen la facultad de determinar si se obligan o no se obligan con las instituciones internacionales o los instrumentos internacionales. Entonces, como el caso Venezuela, como el caso de Trinidad y Tobago, como el caso El Salvador, o como el mismo Estados Unidos, son estados que no se obligan con la Convención Americana, por lo tanto, no pueden ser condenados por ellos. El Estado es el que determina si asume o no asume la obligación de respeto y garantía que esté contenida en un instrumento internacional. En el caso de Colombia, lo hizo desde el año 72 por medio de la Ley 16 y obviamente mucho más adelante ratificó, o le dijo a la Corte por medio de un documento que aceptaba que ellos fueran sancionados. Entonces, en ese caso, a partir de junio del 85 que se presentó esta situación, la Corte ha investigado y sancionado a Colombia por los hechos que han ocurrido en nuestro territorio y que han violado los derechos humanos que están contenidos en el instrumento, ¿correcto?
no se han ratificado, Colombia sí, correcto. Sheila, básicamente es eso. Colombia sí se obliga, como les digo, por medio de la Ley 16 del 72 y también desde junio de 1985 que le reconoció a la Corte la capacidad de imponerle sanciones, ¿vale? Hay otra declaración específica en cuanto a los defensores y defensoras de derechos humanos que se llama la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este instrumento es clave porque es un instrumento muy corto, solo tiene 20 artículos, pero es muy clave porque en él se establece la responsabilidad patrimonial que tienen los estados y el deber que ellos tienen de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos. ¿Correcto? Entonces, este instrumento internacional es clave porque además de eso le está diciendo a los estados que es necesario que se adopten todas las medidas legislativas, que es crear unas normas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y las libertades sean efectivamente garantizadas. De nada nos sirve a nosotros tener una norma si la norma no va a ser respetada por el Estado, ¿correcto? Entonces hay instrumentos internacionales que se han encargado de proteger a las personas de estas violaciones y de generar una responsabilidad para los estados. Ojo con eso, que quiero ser reiterativo en el tema. Aunque la Corte Interamericana conozca la identidad de las personas que violaron los derechos humanos en cierto caso, ellos condenan es a los estados. Los responsables internacionalmente por violar los derechos humanos son los estados, no las personas. Obviamente, dentro de cada uno de los casos, lo que hace la Corte es pedirle al Estado que investigue y sancione a los directos responsables. Ojo con eso. El único a nivel internacional que condena personas es la Corte Penal Internacional. La Corte Interamericana condena estados en materia de violación a derechos humanos. Hay otro tribunal internacional, yo sé que ustedes lo han escuchado, que se llama la Corte Internacional de Justicia. Este organismo internacional también puede condenar estados, pero resulta que Colombia, luego del caso con Nicaragua, por el diferendo limítrofe que hubo por San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Cayos y demás que la rodean, decidió denunciar el Pacto de Bogotá, que era el pacto que le daba competencia a la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, la Corte Internacional ya no es competente para condenar a Colombia, ¿correcto? En este caso estamos solo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con base en eso, la Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado una actividad enfocada en la protección a los derechos humanos y lo que ha hecho la Corte, la Organización de las Naciones Unidas, perdón, fue crear unas instituciones, ¿correcto? Dentro de esas instituciones tenemos el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y hay un representante especial del secretario, el nombre de Ina Gilani, donde ella se refiere específicamente a los defensores de derechos humanos y ella le entrega al Estado, a los estados, perdón, un informe frente a la situación que están viviendo ellos. ¿Y qué dice? Ojo que el cargo es muy relevante en cuanto a la Organización de las Naciones Unidas. Les dice que los defensores de derechos humanos y sus familias se han visto amenazados verbalmente, por escrito y mediante actos simbólicos como el envío de coronas fúnebres a sus familiares. Además de eso, que han sido agredidos en manifestaciones y en otro tipo de reuniones públicas. Además de eso, que tanto los defensores directamente como sus familias han sido agredidos físicamente, han sido secuestrados, han sido torturados e incluso han sido asesinados. ¿Y qué es lo más grave de lo que establece Ina Gilani? Que esos actos han sido cometidos tanto por estados como por órganos del Estado y por entidades no estatales. Digamos que es grave lo que ella plantea
porque además de eso, establece esas áreas donde se ha presentado de una manera más significativa las violaciones a derechos, es decir, los defensores de derechos humanos que se enfocan en derechos sobre la tierra, en los recursos naturales, en las cuestiones ambientales, en derechos laborales, en actividades sindicales, en el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, por desalojos forzosos, en el derecho a la vivienda, son esas principales áreas que han sido afectadas. Edwin, permítame un segundo, voy a indicarle al ingeniero para que por favor les envíe la asistencia. Permítame un segundo, por favor. Bueno, me acaba de indicar el ingeniero que efectivamente ya les va a compartir aquí la asistencia, como el desplazamiento forzado y la revictimización. Digamos que la revictimización, Aurora, tiene mucho que ver con las garantías judiciales y la protección judicial, porque, como les decía yo a ustedes, cuando el recurso jurídico que tiene el Estado es adecuado y efectivo, no tiene por qué presentarse una revictimización. No es posible que nosotros estemos citando dentro de los procesos a que la persona que ha sido víctima vuelva a contar su historia una y otra vez ante diferentes instituciones. Eso es un proceso de revictimización. Entonces, digamos que es un fenómeno que se tiene que combatir. El desplazamiento forzado, pues, en cifras establecidas por la Comisión de la Verdad en el informe que fue entregado en el año 2023, establece que aproximadamente 9 millones de personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. De hecho, esos 9 millones que se plantearon en el 2023, creería yo que ya han superado los 10 millones, no solo por lo que se haya desarrollado últimamente, sino porque también en la época en la que se desarrolló la actividad por parte de la Comisión de la Verdad, pues estábamos en pandemia, lo que dificultó que se accediera a toda la información y a todos los lugares. Y algo que yo siempre repito en todos los lugares donde puedo participar en calidad de ponente, donde hay personas que puedan escuchar un discurso, siempre indico que aquí en Colombia, desafortunadamente, hemos normalizado ciertos procesos de victimización, digámoslo así, de hechos victimizantes en el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Entonces, hemos normalizado tanto eso que no nos consideramos como víctimas. Vemos normal que tengamos que irnos de una ciudad, un municipio, un pueblo por temas de seguridad, lo vemos normal unas amenazas, vemos normal un homicidio, vemos normal tantos hechos victimizantes que se han desarrollado en el marco del conflicto armado durante tantos años que las cifras que se establecen quizás están un poco alejadas de la realidad que se vive en Colombia. Asistencia, ya enviaron la asistencia para los que estaban preguntando, ya en el chat está la asistencia para que ustedes puedan acceder a ella, ¿correcto? Continuando con la temática, ¿qué instrumentos nacionales protegen a los defensores de derechos humanos? Quiere decir, ¿qué normas que se apliquen aquí en Colombia protegen a los defensores y defensoras de derechos humanos? Y ahí entonces vamos nosotros a empezar con la Ley 418 de 1997, ¿correcto? Permítame, yo avanzo acá los instrumentos nacionales. Ustedes pueden navegar, apenas activen el módulo, que tengo entendido lo activan a partir de las 10 de la noche, finalizada la clase. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Bueno, entonces, ¿qué instrumentos nacionales? Entonces, aquí aparecen unos, yo les voy a mencionar también otros acá, correcto, acá. La ley 418 de 1997 es la ley por medio de la cual
se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia y la justicia. Básicamente, en el contenido de esta ley, dentro del artículo 81 de la ley, el gobierno indica que el gobierno nacional pone en funcionamiento un programa de protección a personas que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, su integridad, su seguridad o su libertad, ojo, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica o con el conflicto armado interno y que pertenezcan a unas categorías que la misma ley establece, dentro de las cuales, dentro de esas categorías de las cuales debe haber un programa de protección, están los dirigentes o activistas de las organizaciones de derechos humanos. Es decir, dentro de este instrumento nosotros podemos enmarcar a los defensores, defensoras de derechos humanos, líderes sociales, líderes, lideresas sociales. ¿Qué significa eso entonces? Que el Estado, el gobierno, tiene que crear normativamente un programa de protección a las personas, ¿correcto? Ese es, digamos, el enfoque que nos da a nosotros o el aporte que nos da a nosotros la Ley 418 de 1997. Posteriormente, tenemos el decreto 4100 de 2011, que es el decreto por medio del cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Básicamente, ¿qué es eso? Qué es ese sistema nacional? Es un mecanismo que tiene el Estado colombiano para articular las entidades públicas, las normas y las políticas. ¿Para qué? Para promover, proteger y garantizar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en todo el territorio, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la funcionalidad que él tiene? Básicamente, lo que pretende es asegurar la respuesta por parte del Estado de una manera efectiva ante las vulneraciones y además coordinar los esfuerzos entre el orden nacional y territorial. Quizás es una de las principales problemáticas que se presenta acá en Colombia y es que territorialmente hay una desconexión con lo que es a nivel nacional. Entonces, esas medidas que se tomen a nivel territorial tienen que tener una relación, es decir, las entidades tienen que funcionar de una manera articulada, que es lo que nos establece a nosotros ¿qué? El decreto 4100 de 2011. No aparece en asistencia al departamento en el que se reside. Quizás no es necesario, Giselle, pero ya el ingeniero está revisando para ver qué se hace, ¿correcto? Aunque ahí veo que lo están compartiendo. Entonces, para que por favor lo verifiquemos. Ahí ya está la asistencia. Y en caso de cualquier inconsistencia, ahí aparece el correo para que ustedes puedan contactarse directamente con ellos, ¿correcto? Robinson, ahí aparece en la parte superior el link para que puedan diligenciar la asistencia. Bueno, continuamos. El siguiente es el decreto 4065 del año 2011. Es el decreto específico que creó la Unidad Nacional de Protección, donde además establece cuál es su objetivo y cuál es su estructura. ¿Correcto? Dentro de ese decreto se tiene un objetivo y el objetivo es que haya una articulación, una coordinación y una ejecución de lo que es el servicio de protección a quienes determine el gobierno nacional. ¿Y qué tendría en cuenta el gobierno nacional para determinar como una necesidad o un servicio de protección? Las actividades que se desarrollan y dentro de esas actividades que ustedes desarrollan aparece ser un activista en derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes desarrollan esta labor, sí o sí la Unidad Nacional de Protección dentro de sus personas protegidas o dentro de esas situaciones a proteger se encuentra el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, de los activistas en derechos humanos, de los líderes y lideresas sociales.
que es una labor muy importante y que precisamente por esa razón, en el año 2011, por medio del decreto 4065, se crea la Unidad Nacional de Protección. Más adelante vienen otros instrumentos como son, vamos a hablar la resolución, esta también aparece más adelante dentro de la plataforma, la resolución 1085 del 2015. ¿Y por qué es importante hacer mención a esta resolución? Porque por medio de esta se establece el protocolo para implementar, ojo, la ruta de protección colectiva del programa de prevención y protección que tiene el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. Entonces, ese protocolo es clave que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque dentro del protocolo ustedes se van a encontrar acciones, estrategias y procedimientos que se definen para la protección de la vida, la libertad e integridad de las comunidades que se encuentren en riesgo. ¿Correcto? Entonces, ojo que esta resolución establece una protección con enfoque territorial, con enfoque de género y un enfoque diferencial, ¿vale? Y un decreto bajo el bloque de constitucionalidad prima el mandato internacional. No te entiendo mucho la pregunta, Sheila, pero básicamente, hablando del bloque de constitucionalidad para que todos entendamos, ¿qué es eso? Es básicamente esa reglamentación que tiene la misma Constitución para permitir que normas internacionales ingresen al ordenamiento jurídico interno. Y si ustedes revisan la Constitución Política de Colombia, que todos tenemos acceso a ella de manera gratuita, de hecho debemos conocerla, es un deber de nosotros conocer derechos y deberes que nos establece la Constitución. La Constitución dentro del artículo cuarto nos dice a nosotros que la Constitución es norma de normas, que no hay nada por encima de ella y que cualquier norma que esté en contra de la Constitución, pues debe salir del ordenamiento jurídico. De hecho, es el papel que desarrolla la Corte Constitucional, donde ellos verifican que cualquier ley, que cualquier decreto, cualquier norma que esté en contra de la Constitución debe salir del ordenamiento jurídico y se declara inconstitucionalidad. Ahora, la misma constitución política, dentro de esa garantía que ella posee, establece dentro del artículo 93 y 94 el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué nos dice? Que todos los tratados y convenios que protegen los derechos humanos y que limitan su ejercicio en los estados de excepción priman o prevalecen en el orden jurídico interno. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Para no entrar en ese choque, básicamente diríamos que están al mismo nivel constitucional los tratados de derechos humanos con la Constitución Política de Colombia. Tanto así que miren el ejemplo que les di hace un momento. Cómo una sentencia de la Corte Interamericana nos dice a nosotros que la Convención Americana establece una reglamentación que el Estado colombiano está incumpliendo. No la Constitución política, ¿sí? Pero una norma está presentando una reglamentación, está regulando una situación que va en contra de la Convención Americana, que es un tratado internacional en materia de derechos humanos, y que es necesario que el Estado lleve a cabo un proceso de adaptación de sus normas para que no violen el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ser nuestro país un territorio en el cual existe un conflicto, guerra, el Estado no debería ser condenado, ya que la presencia del conflicto es en todo el territorio nacional y por tanto debería reparar a la sociedad colombiana. Bueno, Harry, digamos que esa pregunta abarca muchísimas variables, muchísimas situaciones que quizás pues se dificultaría poder aclarar el día de hoy. Lo que sí quiero que su merced tenga en cuenta es que cuando nosotros hablamos de conflicto armado, hay unas normas internacionales que regulan el conflicto armado. Y como lo dije hace un rato, aunque nosotros sabemos que llevamos más de 6 décadas viviendo en el marco de un conflicto armado, tan solo hasta el año 2012 ese conflicto fue declarado por parte del gobierno. Quiere decir que a partir de ese momento las normas internacionales regulatorias de los conflictos armados entraron a ser aplicadas dentro del territorio colombiano. ¿Correcto? Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que a partir del año 2012 se declaró
para que a nivel internacional se conozca que estamos viviendo un conflicto armado. Antes de esa época, lo que pasaba era que esas situaciones de confrontaciones tendrían que ser investigadas y sancionadas conforme a nuestro derecho interno. Y pues desafortunadamente, como su merced lo indica, debería repararse a toda la sociedad. Sí, pues se entiende dentro de los reportes que se ha hecho que la reparación debería hacerse de manera colectiva, pero siempre hay unas medidas de reparación colectiva. Vean ustedes que la Corte Interamericana dentro de sus sentencias ordena ofrecer disculpas públicas, ordena la construcción de monumentos para obviamente mantener la memoria histórica, ordena crear becas, ordena crear documentales, escribir libros, no solo lo que es la medida reparativa, sino que son medidas de reparación integral, donde hay medidas de satisfacción, donde hay medidas de rehabilitación, donde hay medidas de no repetición. Entonces, se repara a nivel individual cuando ha sido la persona que se reconoció como víctima, porque colectivamente el Estado no tendría la capacidad de reparar a todas las víctimas, pues como les acabé de indicar en cifras, hace un rato hablamos de 9 millones de víctimas de desplazamiento forzado, que yo creería que ya superamos los 10 millones, hablamos de 500.000 muertes en el desarrollo del conflicto armado. Hablamos de cifras de más de 16.000 niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados de manera forzosa. De hecho, en cifras actuales presentadas por la misma Jurisdicción Especial para la Paz, hablamos de más de 8.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos, aunque para ser realistas desde un punto de vista jurídico, el concepto de ejecución extrajudicial también está mal porque en Colombia no existe la ejecución judicial. O sea, nosotros no tenemos una judicialmente ese tipo de situaciones. Entonces, hablar de ejecución extrajudicial también estaría mal, pero nosotros lo conocemos como los falsos positivos. Entonces, en ese orden de ideas, claro, estaríamos hablando que la mayoría de Colombia, de la población de Colombia, ha sido víctima del conflicto armado y no tendría el Estado cómo poder reparar a todas las víctimas. Entonces, lo que hace el Estado es crear programas en los cuales se protegen a las víctimas de los conflictos armados de una manera especial, pero obviamente se pretende es una protección a toda la sociedad, porque reparando a las víctimas del conflicto armado, haciendo un proceso de recuperación de memoria histórica, también estamos nosotros reparando a nivel general a la sociedad, ¿correcto? Vale, Harry, con todo gusto, para eso estamos. Continuamos entonces con el decreto 1314 del 2016. Ustedes lo pueden observar ahí en la diapositiva. Ese decreto, por medio de ese decreto, perdón, se crea la Comisión Intersectorial de Garantías, ojo, para las mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos. Vea que nosotros estamos utilizando un enfoque de género en el decreto 1314 del año 2016. ¿Y cuál es el objetivo que tiene este decreto? Básicamente es coordinar y orientar la formulación, implementación y seguimiento del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. Es decir, ya el Estado entiende que es necesaria la aplicación del enfoque de género porque con base en la aplicación de ese enfoque de género se pueden identificar ciertos hechos victimizantes que se desarrollen más sobre un grupo poblacional específico. Aprovecho también para hacer mención al caso Bedoya Lima y otra versus Colombia. No sé si ustedes recuerden, Ginette Bedoya Lima, una periodista aquí en Colombia que estaba desarrollando actividades en la cárcel La Modelo y fue secuestrada, fue abusada sexualmente y fue víctima del mismo Estado precisamente por desarrollar una labor periodística. Y la misma Corte Interamericana, dentro de ese proceso de contextualización del conflicto armado en Colombia, logró identificar que las mujeres periodistas en Colombia eran víctimas del conflicto. La gran mayoría de las mujeres que desarrollaban la labor del periodismo eran víctimas del conflicto armado. Y recordemos al inicio de la clase del día de hoy, cómo los periodistas por la Organización de las Naciones Unidas son considerados como defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Correcto? Entonces, ese ejercicio también permite ver cómo el enfoque de género genera unas mayores garantías de protección a los derechos de las personas. Entonces, es muy importante tener en cuenta el contenido del decreto 1314. Así es.
No es hora de callar. Correcto, Olga Isabel. Muchísimas gracias por la aclaración. De hecho, dentro de la misma condena de la Corte Interamericana establece que se tiene que brindar las garantías para que este programa se siga desarrollando, para que no finalice su producción y promoción, sino que se siga desarrollando a lo largo del tiempo. Otro de los instrumentos se llama el decreto 1581 de 2017. Este decreto es por medio del cual se adopta la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas, los grupos y las comunidades. Es decir, ahí ya le está diciendo al Estado que existen unas estrategias para que para poder evitar que este tipo de acciones de manera arbitraria se cometan contra la ciudadanía o la comunidad, ¿correcto? Entonces, digamos que ahí establece una necesidad de articulación para que haya una efectiva salvaguarda de los derechos, que no se presente una repetición de los abusos y que se pueda proteger ante riesgos extremos. Digamos que en el caso de Colombia, el Estado al tener el monopolio del uso de las armas también puede conllevar a que se presenten violaciones a los derechos humanos. Aquí hago también un pequeño paréntesis. Quizás ustedes conocen muy bien esta historia de cómo por medio del decreto 3398 del 65, cuando el Estado permite que se reorganice la defensa nacional, que fue lo que permitió que los civiles o los particulares portaran las armas, que fue cuando se crearon las cooperativas de vigilancia privada que nosotros conocemos como las Convivir. Fue el primer paso que se dio para un fenómeno en el conflicto armado que generó muchísimas más víctimas del conflicto, que es la creación de las, en principio, autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, más adelante transformadas en las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, vea cómo el Estado, por medio de la creación de un instrumento jurídico, puede conllevar a que ese instrumento se transforme en un fenómeno social, político y económico que afecte de manera directa al conflicto armado y por ende a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque de hecho es bien sabido que la mayoría de las situaciones o de las masacres por las que ha sido condenado el Estado colombiano en la Corte Interamericana son masacres cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia con la aquiescencia, que es la participación, ayuda o facilitación del Estado. Es decir, el mismo Estado facilitó que eso ocurriera. Les resumo una masacre en 30 segundos. Despegan dos aviones, un Antonov y un DC-3 de Tenecoclí apartado en Antioquia. Aterrizan con una diferencia de 5 minutos en San José del Guaviare. En San José del Guaviare, que es la base antinarcóticos más grande del país, son recogidos por unos camiones del ejército y ese camión del ejército los traslada al batallón Joaquín París. En el batallón Joaquín París se cambian de prendas, se les entrega unas armas y se desplazan hacia Mapiripán. Y en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio, es decir, durante 5 días, llevan a cabo una masacre que conllevó el asesinato, la tortura, el desmembramiento de personas. Es decir, una situación que el día de hoy, porque la realidad es esa, el día de hoy, nosotros no conocemos el número real de víctimas de Mapiripán, porque eran picadas y lanzadas al río y la naturaleza se encargaba de desaparecer cualquier rastro de estas personas. ¿Por qué se dijo el número 49 como víctimas? Porque en una declaración que le dio el señor Mancuso, perdón, el señor Carlos Castaño al espectador, si no me falla la memoria o el tiempo, dijo: uno de los golpes más grandes que le hemos dado a la guerrilla. Asesinamos a 49 guerrilleros y recuperamos igual número de armas. Por ese número 49 fue que se basó el Estado y la Corte Interamericana para determinar que fueron 49 víctimas. Pero la realidad es que al día de hoy no sabemos si ese número pudo ser mucho más grande porque, como les digo, esas personas fueron picadas y lanzadas al río y la naturaleza se encargó, pues obviamente, al ser una zona de control, pues era difícil poder establecer el número de víctimas. Y lo más grave no fue lo que pasó, sino el trabajo posterior del Estado, donde no hubo una condena a quizás la persona más reconocida en este caso, que es el señor Uzcategui.
Entonces vean ustedes cómo el actuar del Estado puede conllevar a unas violaciones masivas, significativas y flagrantes a los derechos humanos. Walter. Nosotros fuimos víctimas de esas acciones de violación de derechos humanos de los paramilitares con facilidad del Estado debido a que nuestros territorios ingresaron a compañías del ejército en Puerto Rico Meta. Correcto. Esa y muchas otras situaciones. De hecho, fue la razón por la cual la JEP decide recibir a Mancuso dentro de la JEP, porque él actúa como efecto bisagra. Es decir, Mancuso sabía y sabe, tiene la información de esos militares que hacían parte ya de la nómina de las mismas autodefensas y que sabían cuándo las autodefensas iban a actuar y que sabían cuáles eran los hechos que se iban a cometer y en algunos casos aún más graves el mismo ejército le entregaba a los paramilitares el listado de las personas que debían ser asesinadas. Entonces eso es parte de una situación muy grave que se ha desarrollado en el conflicto armado colombiano y que apenas estamos nosotros conociendo la verdad del conflicto por ese aporte a verdad que han hecho los militares dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. El último de los instrumentos es una directiva, la directiva 012 del 2010, perdón, de la Procuraduría General de la Nación, es por medio de la cual se establecen las directrices para garantizar el derecho de los defensoras y defensores de derechos humanos a ejercer su labor. Vea que es muy puntual lo que está estableciendo esta directiva. ¿Y qué es lo que pretende esta directiva de la Procuraduría como primer defensor de derechos humanos? Porque ese es el papel que debe desempeñar la Procuraduría General de la Nación en Colombia, es obligar al Estado a proteger la integridad, seguridad y el libre ejercicio de quienes promueven los derechos de una forma pacífica. Y además se incluye la prevención de riesgos, la investigación de agresiones y el respeto a su labor. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que hay una institución, obviamente un organismo de control del Estado, en este caso la Procuraduría, que le reitera al Estado las obligaciones que tiene de protección y defensa, no solo de los derechos, sino también de aquellas personas que ejercen funciones como defensores o defensoras de derechos humanos en el territorio. Y esto lo hace directamente la Procuraduría General de la Nación. Le está indicando al Estado, le está recordando al Estado la obligación que tiene. Andrés, no puedo. Ah, ok, listo, ya, perfecto, solucionado. Continuando. ¿Quiénes se encargan de evitar que los derechos de estos líderes y defensores sean vulnerados? Una pregunta importante, una pregunta clave para que nosotros tengamos en cuenta. Permítame, yo leo acá, procesos como la dictadura en España lograron una transición democrática exitosa a costa de la impunidad y la falta de reparación inicial. Sigue siendo válido sostener en el marco de los derechos humanos, no puede haber una paz legítima sin reparación integral ni garantías de no repetición, teniendo en cuenta la parcial entrega de armas de los grupos delictivos, una verdad parcial. Manuel, digamos que es complejo, como le digo. De hecho, históricamente y a nivel mundial, los procesos de justicia transicional no han sido o no han tenido la efectividad que se esperaba tuviera. Gran parte del problema en esa efectividad que se ha tenido es por el modelo de justicia que se utiliza, donde, como les indiqué hace un rato, es una justicia retributiva, donde lo que nos importa a nosotros es imponer una pena y no nos interesa el papel que desarrolle la víctima. No tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces básicamente eso hace que no sean efectivos. Ahora, la impunidad y la falta de reparación quizás son los elementos que se pretende combatir en un modelo de justicia restaurativo, porque como les indiqué hace un rato, por medio del acto legislativo 01 del 2017, que es el acto legislativo relacionado con el proceso de paz y con la creación del sistema integral, ojo, de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que se pretende es que las personas que pretendan acceder a los beneficios de la justicia transicional, primero tienen que entregar una verdad y una verdad que tiene que ser real y material, una verdad que pueda ser comprobada. De lo contrario, no puede acceder a los beneficios. Digamos que la JEP es muy clara en ese proceso. De hecho, ellos tienen dos
dos tipos de procesos, que uno es dialógico y el otro es adversarial. En ese proceso dialógico es donde usted aporta una verdad real, una verdad material que puede ser comprobada, y ahí es donde usted puede acceder a beneficios como una pena máxima de 8 años. Pero cuando usted no aporta verdad, cuando usted no acepta responsabilidad, usted se somete a un proceso adversarial donde la pena a imponer puede llegar a ser hasta de 20 años de privación de la libertad. Entonces, digamos que es un elemento bien complejo a tener en cuenta. Entonces, digamos que la justicia es lo que pretende en este caso el modelo de justicia aplicado por la Jurisdicción Especial para la Paz es básicamente que las víctimas estén en el centro del proceso, que las víctimas actúen en todas y cada una de las etapas del proceso. Por eso se llama una justicia restaurativa. Haría falta entonces cambiar el modelo de justicia que se implementa dentro de los procesos de paz para que sean más efectivos, algo así como un sistema mixto. No, mira que, Valentina, mira que el modelo de justicia restaurativo básicamente tiene esos elementos que se requieren para hacerlo efectivo. No podemos nosotros pretender simplemente la imposición de una pena y ya, porque como les decía hace un rato, la persona que se somete a la Jurisdicción Especial para la Paz y que antes tenía el uso de las armas y que dominaban un territorio, pues ellos no se van a someter a la justicia, entregarán sus armas y me voy para la cárcel simplemente porque el Estado así lo quiere, ¿no? Obviamente ellos tienen un control y esperan obtener unos beneficios. Listo, yo me someto a su modelo de justicia, pero ¿qué beneficios voy a tener frente a eso? Carlos, ¿a qué hora las preguntas? No sé a qué se refiere, Carlos. Pues yo he ido contestando preguntas a medida que ustedes me las han ido formulando en el chat. Si su merced tiene alguna pregunta que formular, con todo gusto la puede plantear en el chat y yo la leeré y la responderé sin ningún inconveniente, Carlos. ¿Correcto? Bueno, continuando. En el año 2019, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, se envió al relator especial que se enfocó en emitir un informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. Y pónganle cuidado la gravedad de lo que pudo encontrar el relator. Colombia cuenta con el mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en América Latina. Está hablando de 486 personas que fueron asesinadas entre el año 2016 y el año 2019, que fue el año en el que se llevó a cabo la visita por parte del relator. ¿Qué indica eso? Que además de estos asesinatos, ha habido un alto índice de amenazas, ataques, desplazamientos y otro tipo de violaciones de los derechos a las personas defensoras de derechos humanos. Por lo cual es importante que el Estado conozca, o que mejor se conozca la manera como el Estado protege a los defensores y defensoras de derechos humanos, porque recuerden, el Estado es quien está obligado a defender los derechos humanos. El Estado es la persona o digamos la institución llamada a defender los derechos humanos, a proteger a la población frente a las violaciones a los derechos humanos, ¿correcto? Con base en eso, en el año 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas emite una resolución. Es la resolución 4918 que ustedes están observando ahí en esa pantalla, donde indica que los estados tienen la responsabilidad primordial y la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, con el fin de crear un entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos. Entonces, vean ustedes cómo la Organización de las Naciones Unidas propende no solo por la defensa de los derechos humanos, sino por proteger a aquellas personas que ejercen labores enfocadas en la defensa de los derechos humanos en los territorios. Entonces, claro, digamos que son resoluciones que generan una obligación para los estados y que es necesario que el Estado colombiano respete estas decisiones. Y entonces, ¿en qué nos enfocaríamos nosotros para decir
que esas obligaciones se tienen que completar, se tienen que respetar por parte del Estado? Pues porque la misma Constitución Política en el artículo 95 nos dice a nosotros, son deberes de la persona y del ciudadano, numeral cuarto, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Entonces, si la misma Constitución Política en su contenido establece que son deberes de los ciudadanos la defensa y la difusión de los derechos humanos, pues también es una obligación que tiene el Estado de proteger a estas personas que ejercen estas funciones. ¿Correcto? Bueno, aquí en el chat me preguntan, ¿la guerra es el negocio por sí? La guerra es el mejor negocio. De hecho, lo estamos viendo nosotros ahora que, pues, por tema de las redes sociales podemos conocer unas cifras que se establecen como el conflicto que se está desarrollando entre Irán y Estados Unidos, las cifras exorbitantes económicas que se han derrochado, que se han gastado en este conflicto armado son increíbles. Un solo misil supera los $2 millones. Son cifras que superan cualquier situación o cualquier violación que ustedes se puedan imaginar. Se puede reparar a la población de todo un país con el gasto militar de un solo día en la guerra de Estados Unidos con Irán. En la realidad del territorio, el modelo genera un déficit de justicia. Mientras los victimarios acceden a beneficios penales inmediatos, la reparación integral de las víctimas está estancada en la burocracia. Si la víctima no percibe que el daño fue sanado, ni que el castigo fue justo, el modelo no está cumpliendo con su fin restaurativo. Tiene toda la razón, Manuel. Agradezco el comentario que está presentando su merced. Y sí, desafortunadamente, dentro de los procesos reparativos, institucionalmente o administrativamente se tienen unas falencias por parte del Estado. Se conoce que, por ejemplo, grandes extensiones de tierras que han sido entregadas por miembros de las autodefensas o de la misma guerrilla de las FARC para reparar a las víctimas, en este momento están en manos de particulares que los están administrando, que los están manejando y que no hacen parte de los procesos de reparación integral. Sí se está dando una reparación, como su merced lo indica, pero desafortunadamente esa reparación no ha sido de manera integral. Con Barce no se podía establecer el Estado como un Estado fallido en torno a la defensa de los derechos. Yo no lo llamaría un estado fallido, Harry. Sí hay muchas falencias, pero digamos que al menos está desarrollando la tarea de generar espacios de protección, de generar herramientas jurídicas que se orientan a la protección, a la defensa de los derechos humanos y de aquellas personas que pretenden una mejora en las condiciones sociales y políticas de las personas. ¿En qué cree usted que está fallando entonces para que las cifras sean tan altas? ¿Cifras de qué, Jimena? ¿Reparativas o en cifras de número de víctimas? Cuando hablamos de reclutamiento y al tiempo esas personas se entregan. No importa, ojo, ojo que aquí también, gracias Andrea, quiero hacer una claridad. Cuando ustedes se someten, o bueno, cuando una persona se somete a la Jurisdicción Especial para la Paz, obtiene unos beneficios. Dentro de esos beneficios están las amnistías para algunos delitos, pero ojo, son delitos políticos. Los demás no son susceptibles de estos beneficios y los delitos políticos, en este caso hablaríamos de la rebelión o los delitos que sean conexos. Pero cuando hablamos nosotros de reclutamiento forzado, no tienen estos beneficios. Ellos se someten igual, deben tener penas privativas de la libertad y demás, pero no acceden a los beneficios como si solo fueran investigados por delitos políticos. Ahora, también hay que tener en cuenta algo. La JEP se enfoca en los máximos respondientes, es decir, podríamos llamarlo nosotros como a la cadena de mando, a esa responsabilidad del superior jerárquico, no en esas personas que simplemente cumplían órdenes, perdón, y que pues esas órdenes conllevaban a la comisión de ciertos delitos. De hecho, cuando nosotros hablamos de ejecuciones extrajudiciales, varios militares ya dentro de sus declaraciones han identificado a los comandantes que les daban órdenes de ejecutarlas. ¿Cierto? Y dentro de esas órdenes, pues ya ellos entran a contar cómo ocurría y de qué manera
ocurría. Profe, pero la JEP tiene muchas falencias. Claro, Adrián Felipe, hay muchas falencias, como les digo, no se cuenta con todas las herramientas jurídicas, hay muchos frenos políticos para el desarrollo de las actividades por parte de la JEP. Se está tratando, asumo yo, porque conozco, de hecho, yo oriento una cátedra que se llama la Cátedra Nacional de la JEP aquí en la Universidad de la Amazonia. Hay varias instituciones universitarias que la están orientando y lo que se pretende con esa cátedra es que las personas conozcan la operatividad de la JEP, cuál es el trabajo que ellos están desarrollando y cómo territorialmente se puede acceder a la operatividad de la JEP, ¿correcto? Pero la víctima debe ser indemnizada por el victimario, no por el Estado. O, ojo digamos, con esta situación, Jessica, porque recordemos que cuando la persona es víctima por parte de grupos, por ejemplo, las autodefensas, y esas autodefensas actuaron con la aquiescencia del Estado, la participación, ayuda o facilitación, pues tiene que entrar también el Estado a reparar a la víctima. Como les decía, los casos ante la Corte Interamericana condenan al Estado colombiano y ellos deben reparar conforme a lo que se indique y quien debe reparar es el Estado, ¿correcto? Bueno, ya continúo respondiendo. De hecho, recuerden que ustedes pueden formular o presentar ciertas situaciones en el foro que se tiene aquí dentro de la plataforma, que de hecho aprovecho para recordarles. Permítanme un segundo, ya les indico específicamente cómo se denomina para que ustedes puedan acceder a ese. Se llama Ruta de Vida del Análisis a la Acción. Entonces, para que ustedes por favor lo tengan en cuenta, ese es un elemento clave para que se pueda, digamos, como ustedes participar de manera directa en el foro y que nosotros, como profesores orientadores en este foro, podamos dar respuesta a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. ¿Correcto? Bueno, continuamos para poder avanzar. Ya se nos va a acabar el tiempo y todavía estamos un poco lejos. Yo no tengo acceso a nada. Hasta hoy recibí un correo con Jimena, ahí el ingeniero ha estado colocando el correo electrónico para que ustedes, por favor, cualquier duda o cualquier situación que se presente la puedan enviar ahí por medio de ese correo y les va a solucionar. Si apenas les llegó, no importa, igual las clases están grabadas, todos los recursos están a la mano de ustedes y hoy al finalizar la clase, por ahí sobre las 10 de la noche, un poquito más, ya va a quedar activa la grabación de la clase del día de hoy con todas las herramientas que se les facilitan a ustedes, ¿correcto? Bueno, entonces continuando, vamos nosotros a conocer la ruta de protección individual y colectiva que se tiene para los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Cuáles son los pasos que ustedes deben acceder para poder desarrollar o recorrer la ruta de protección, ya sea esta individual y colectiva? ¿Y por qué es importante que ustedes tengan en cuenta esta ruta? Porque primero, deben identificar cuando solo ustedes reciben la amenaza contra ya sea su vida, su libertad, su integridad, su seguridad, debe seguir unos pasos que se denominan una ruta de protección individual. Y digamos, se reciben amenazas es como comunidad, como colectivo, como un grupo, ya sea este étnico, racial, bueno, como sea, deben seguirse los pasos de la ruta colectiva, ¿correcto? Entonces aquí vamos a conocer los pasos, vamos a ir avanzando sobre cada uno de ellos, ¿correcto? Pues, permítanme. Entonces, dame por favor, qué pena. Estamos aquí los mecanismos. Este es el recorrido. Bueno, entonces lo primero, como les digo a ustedes, es identificar la ruta, como ya les había indicado, ya sea una ruta individual cuando las amenazas sean individuales o una ruta colectiva cuando las amenazas. Entonces, lo primero, ¿cómo solicitar la protección? Si no hay sede de la Unidad Nacional de Protección en su municipio, entonces ustedes deben tener en cuenta que ahí ustedes pueden acceder a la personería municipal, a la Defensoría del Pueblo, a la alcaldía por medio de la Secretaría de Gobierno o a la gobernación. Todas estas entidades tienen la obligación de recibir la declaración que ustedes hagan y trasladar toda la información a la Unidad Nacional de Protección
para que se pueda iniciar el trámite de emergencia o el trámite ordinario, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con cada uno de los pasos, ¿correcto? Entonces, primer paso, recopilación de documentos o requisitos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes deben diligenciar el formulario de solicitud de protección, ¿correcto? En ese formulario, ustedes deben describir los hechos de una manera muy concreta de quién cree que lo puede estar amenazando, por qué creen que lo están amenazando, qué actividad podría estar poniendo en riesgo sus derechos a la vida, a la libertad, a la integridad o a la seguridad. ¿Correcto? Entonces, como les decía, si en su municipio no hay oficina, pues ustedes pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo, personerías, alcaldías o gobernación. Segundo requisito. El segundo requisito es el certificado original que los acredite como miembro de una de las poblaciones objeto de protección. Normalmente ese reconocimiento ustedes lo reciben ya sea por las personerías, por la Defensoría del Pueblo, por la misma alcaldía o por los grupos o por estas organizaciones que se enfocan en los derechos humanos. Si es una comunidad, un colectivo o un grupo étnico, la certificación la expide la entidad competente. Es decir, ustedes deben contar con ese reconocimiento. Un tercer requisito es la fotocopia por ambas caras de la cédula de ciudadanía cuando se refiere a una protección individual o la cédula de ciudadanía del solicitante o representante legal cuando hablamos de una protección colectiva. Un cuarto requisito viene siendo la denuncia. Ojo que aquí esta parte es clave, ¿correcto? La denuncia, que es el documento donde ustedes están relatando los hechos, donde se describe la amenaza, ¿correcto? Entonces, ahí ustedes deben tener en cuenta que para acceder a la ruta de protección colectiva, la UNP verifica si la comunidad, colectivo o grupo tiene un reconocimiento social. Y para que tenga un reconocimiento social debe tener unas características que son unos objetivos comunes claramente definidos, unas reuniones de manera temporal o permanente, unos rasgos culturales, sociales o políticos compartidos, la ubicación dentro del territorio nacional en un lugar determinado y la pertenencia a alguna de las poblaciones objeto de la protección. Es decir, cuando hablamos nosotros de una situación colectiva, pues debe haber una denuncia. Y dentro de esa denuncia, donde ustedes describen específicamente la amenaza de la cual han sido víctimas, en la parte colectiva, para que se presente una protección colectiva, se debe contar con los requisitos o las características que les estoy mencionando. Listo, ahora pasamos a un segundo paso. ¿Listo? Entonces ya tenemos nosotros el primer paso, que es la recopilación de los documentos, donde tenemos nosotros cuatro requisitos. Ahora vamos al segundo paso. ¿Y el segundo paso cuál es? Que se radiquen los documentos ante la Unidad Nacional de Protección. Y existen tres maneras de hacerlo. De una manera presencial, que eso lo puede hacer obviamente en las oficinas de la UNP, que tienen diferentes partes en el país, en algunos municipios, hay sedes, o lo puede hacer en la personería, defensoría, alcaldía o gobernación. Ahí los pueden entregar de manera presencial. También lo pueden hacer por medio de mensajería, los cuales se deben enviar a la carrera 63, número 1497 en Bogotá. Esta información a ustedes les va a quedar ahí al finalizar la clase. O también lo pueden enviar por correo electrónico. Ahí les aparece a ustedes correspondencia@unp.gov.co. ¿Correcto? Entonces, ese es el segundo paso, la radicación de los documentos. Ahora, el tercer paso. En este tercer paso, ya un asesor de la Unidad Nacional de Protección del grupo de solicitudes de protección verifica que la documentación esté completa, que usted o su comunidad, colectivo o grupo pertenezca a la población objeto del programa de protección. Recordemos que hay una norma específica que estableció este programa de protección por parte del gobierno y verifica además si las amenazas que se reciben tienen una relación directa con las actividades que usted o la comunidad están desarrollando. ¿Correcto? Ojo que si la información no es clara, aquí, si la información no es clara, el asesor se contacta con ustedes para poder solicitar la información que es faltante. Y si no se envían los documentos,
pues no es posible activar la ruta de protección, para que por favor tengamos eso en cuenta. Vamos al cuarto paso y el cuarto paso nos habla de la activación de la ruta de protección. Entonces, cuando nosotros hablamos de activación de la ruta individual, el asesor se contacta con ustedes, ¿cierto? Con la comunidad o colectivo para informarle que en los próximos días se traslada una persona que ya se encarga de manera específica de eso, que se llama el analista del cuerpo técnico de recopilación y análisis de información. Él se traslada para poder llevar a cabo al lugar, obviamente se traslada para poder llevar a cabo una evaluación de los riesgos y recopilar la información que se considere pertinente o necesaria para poder otorgar las medidas. Y cuando hablamos de la ruta colectiva, la Unidad Nacional de Protección realiza un taller en el lugar de donde se encuentra el colectivo para identificar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades a las que están expuestos y con base en esas amenazas, riesgos y vulnerabilidades poder construir las medidas de protección que sean más adecuadas para el colectivo. Ese es el cuarto paso. El quinto paso ya es el análisis y la valoración del caso, que es una situación que se lleva a cabo por parte de la Unidad Nacional de Protección, un analista que tiene la Unidad Nacional de Protección, donde ellos lo que determinan es, para la ruta de protección individual, ¿correcto? El primer comité lleva a cabo una valoración preliminar, determina el nivel de riesgo, recuerden que el riesgo puede ser ordinario, extraordinario o extremo, y con base en ese riesgo conceptúa sobre las medidas que se puedan implementar. Y ya el segundo comité, que es el que lleva a cabo la evaluación del riesgo y la recomendación de medidas, valida el nivel de riesgo y le recomienda al director de la Unidad Nacional de Protección cuáles son las medidas que se deben implementar. Cuando hablamos de la ruta de protección colectiva, hay un precomité donde la Unidad Nacional de Protección convoca a diferentes entidades quienes van a intervenir en la ruta de protección colectiva y ya el segundo comité valora el nivel de riesgo y determina las medidas de protección. En ambos casos, sea individual o sea colectivo, se toma una decisión por medio de un acto administrativo, ¿correcto? Que en este caso sería una resolución donde se da el reconocimiento del riesgo, sea este ordinario, extraordinario o extremo. Listo. Bueno. Ser docente le quita a una víctima del desplazamiento forzado el derecho a la indemnización. ¿Por qué? No, mira que no le quitaría el derecho a la indemnización. De hecho, yo hace unos años desempeñé funciones como asesor del sindicato de docentes aquí en el departamento del Caquetá y gran parte de esos docentes en condición de amenaza recibían medidas de protección por parte de la unidad. De hecho, muchos de ellos fueron enviados a otro país como medida de reparación y obviamente de protección. Bueno, ahí está lo de soporte. Permítanme, voy leyendo que ahí están, les están indicando a ustedes cómo deben hacer el diligenciamiento. Profe, frente a las declaraciones del Estado de Consejo de Constitución cuando la ONP evalúa el riesgo. Listo, permítame un segundo, Manuel. Terminamos esta parte y ya respondemos tu pregunta. Entonces, vamos continuando al sexto paso. El sexto paso ya es la implementación de las medidas de protección, ¿correcto? Y aquí en este caso, el director de la Unidad Nacional de Protección adoptará mediante un acto administrativo, que fue lo que les acabo de indicar a ustedes, que es una resolución, las medidas recomendadas por los comités. ¿Qué es lo que a ustedes le van a otorgar? Como medidas de protección. Esta información llega a su dirección por correo certificado o a su correo electrónico. Posteriormente, un asesor se comunica con ustedes o con la comunidad cuando hablamos de temas colectivos para implementar las medidas de protección. Ojo, aquí es algo importante a tener en cuenta. Recuerde leer con atención el acto administrativo porque allí se explican cuáles son las medidas que se implementan y el tiempo de duración de estas medidas. ¿Por qué? Porque si estas medidas son temporales, ellos van a hacer una evaluación para ver si continúan o no y se mantienen siempre y cuando usted o comunidad, colectivo o grupo étnico estén en un nivel de riesgo extraordinario o extremo. ¿Qué quiere decir eso?
que si nosotros nos encontramos dentro de un nivel de riesgo ordinario, se asume que es el riesgo que nosotros asumimos por vivir dentro de un estado que ha declarado un conflicto armado interno. Es decir, hay un riesgo ordinario. Y el séptimo paso, que es ya el último paso, es la reevaluación del riesgo. ¿Y eso cómo ocurre o cuándo ocurre? Si su nivel de riesgo o el de su comunidad o grupo étnico se reevalúa o verifica una vez al año o antes, dependiendo, si se presentan nuevos hechos que vulneren sus derechos. Es decir, a ustedes les otorgan unas medidas de protección que duran un año y esas medidas pueden ser reevaluadas antes de un año si surgen nuevos hechos o nuevas amenazas, ¿correcto? Ese proceso de revaluación que se hace un año después de otorgar las medidas, si la UNP encuentra que el riesgo extraordinario o extremo se ha convertido en riesgo ordinario, obviamente les notifican a ustedes o a la comunidad la finalización de las medidas y el retiro de las medidas de protección, porque como les acabo de indicar a ustedes, unas medidas de protección se otorgan siempre y cuando haya un riesgo extraordinario o extremo. El riesgo ordinario es el que nosotros asumimos o debemos asumir por vivir en un estado que ha declarado un conflicto armado interno. Entonces, ¿qué pasa si después de finalizadas y retiradas las medidas de protección me amenazan otra vez? Debe iniciar, perdón, la ruta de protección nuevamente, ¿correcto? ¿Y qué debo hacer si me han implementado medidas de protección, pero he recibido nuevas amenazas? En ese caso, lo que ustedes deben hacer es presentar una nueva denuncia y enviar de nuevo la copia del documento, es decir, de esa denuncia, a cualquiera de las sedes de la Unidad Nacional de Protección o al correo electrónico que ya les indiqué a ustedes y que también va a quedar aquí en la grabación, que es correspondencia@unp.gov.co. Esos son los 7 pasos que hacen parte de esas medidas de protección, ¿correcto? Con esto finalizamos. Voy a revisar el chat. Obviamente, les reitero que ustedes tienen un foro al cual pueden acceder y donde ustedes pueden plantear estas situaciones, el cual será revisado por nosotros los docentes y se irán respondiendo a medida que se desarrollen, ¿correcto? Bueno, veo que no hay. Los líderes sociales pueden solicitar protección. Claro que sí, Arley. De hecho, es la razón de lo que hablamos toda la clase del día de hoy. Su merced puede volver a verla. Está grabada, va a quedar grabada ahora al finalizar y entonces ahí va a tener la respuesta. Pero claro que sí, de hecho, todo está enfocado en que los líderes sociales, como defensores o defensoras de derechos humanos, accedan a estas medidas de protección otorgadas por parte del Estado. Bueno, entonces agradezco su participación, espero haya sido de su agrado. Por favor, accedan a la evaluación del módulo para que puedan continuar. Los invito a que accedan a las clases, que quienes no las hayan visto todas, lleven a cabo el proceso de evaluación de cada uno de los módulos para que finalizado el módulo 7, en el cual nos vamos a volver a encontrar, ustedes puedan obtener su certificado. Espero haya sido de su agrado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo módulo.